Israel Kellerstein, te recordamos de Hanik de la Nora Sioní, nos recordaste que fuiste el Rosh Ken de la inauguración del nuevo Ken ahí en el colegio Tarbut, que hoy ya cambió también ahí mismo, que ha ido evolucionando, un cambio importante, pero dentro de esos cambios importantes, el más valioso para ti fue, hiciste ese Mipkat y hiciste Aliyah, el sueño de muchos, te fuiste a Israel. ¿Por qué irte a Israel? Por cómo se dio todo esto y tu llegada a Israel. Bueno, estuve 15 años en la NOAR, desde que era chiquito, un Janij, hasta que terminé como Rosh Ken, Isaac Shara, gracias a la NOAR. También aquí en Israel un año. Estuve en la NOAR fuera de Rosh Ken en varios tipos de tafkidim. Okay, también a nivel nacional y a nivel internacional. Fui Rosh de Majonim a nivel latinoamericano y ese tipo de cosas. Mi papá iba también a la NOAR, mis tíos, o sea, entonces realmente la educación nativa fue algo que siempre estuvo en mi casa y cuando estás muy metido en algo, pues bueno, también los valores se te meten bastante y uno de esos fue justamente el sionismo. Y sí, yo diría que el sionismo fue la razón por la cual hice Aliyah a Israel. Cuando regresé de Akshara, estuve un año en México. Yo ya estaba aceptado para la universidad, pero ese año justamente me sirvió para realmente entender qué es lo que quería hacer. La universidad no la empecé y al término de ese año en México me vine a Israel. Y al principio llegué los primeros 6 meses a un kibutz en el norte que se llama Ramat Yohanan. Ahí justamente hice el Ulpan y trabajaba en la fábrica, trabajaba en el campo. Y sí, hice muy buenos amigos ahí. Mis primeros amigos de Israel, de hecho, fueron de ese kibutz. Oye, después, ahorita platicamos de esa época, pero una parte importante es la Tzabá. Tú llegaste y tuviste que hacer, a lo mejor, probablemente antes de meterte a estudiar, de trabajar de otra cosa, después del Ulpan, tener que hacer la Tzabá, el ejército, ¿sí? Como tal. Lo sabía, o sea, ya sé que lo sabías, pero ¿qué implica? Porque no vienes con todo el background de los israelíes, que es como una parte importante ya. Tú llegas y, bueno, ahora la sabes. ¿Cómo fue ingresar al ejército de Israel? Entrar a esto, ¿cómo te recibieron? O sea, Eh, el entrar es muy difícil porque no sabes qué esperar, porque justamente a diferencia de los israelíes que tuvieron hermanos o papás o tíos en el ejército y tienen un poco de anécdotas y alguien que les cuenta, aquí nadie te dice nada. Entonces realmente la entrada fue muy difícil y hay muchos procesos antes de entrar al ejército que al principio no los entiendes, simplemente los haces, pero realmente no entiendes el significado. ¿Ok? Al principio justamente, según la ley, en ese entonces me imagino que no ha cambiado, todo judío que hace aliyá, por lo menos hombre, no sé cómo está la ley para mujeres, tiene que hacer ejército obligatoriamente y dependiendo la edad con la que haces aliyá es el tiempo que tienes que servir. Y yo hice aliyá a los 20 años, en teoría que tenía que haber hecho ejército por 2 años. Al final hice 2 años y medio. Después hablamos de eso, pero y en teoría tú tienes que enrolarte o empezar el trámite para enrolarte después de un año de llegar a Israel. Te dan un año para sentarte. Yo adelanté ese trámite por 6 meses y me quise enrolar lo antes posible. Justo, primero que nada porque quería. Y número dos, para ya empezar a adelantar mi vida aquí dentro de Israel. Ya tenía 20 años y tenía que continuar mi vida. Y y al principio yo me acuerdo después de hacer mis primeros exámenes físicos y mis primeros exámenes psicotécnicos, que los cuales recibes una calificación y en base a esa calificación tienes opciones de unidades a las cuales entrar. Al principio me empezaron a llamar fuera de esos 12 exámenes a muchos más exámenes en Tel Aviv que eran en inglés y eran también psicotécnicos, pero mucho más específicos. Y yo no entendía qué es lo que querían realmente de mí en ese tipo de cosas. Yo sabía que podía ser combatiente y quería ser combatiente, pero no entiendo por qué tengo que hacer tantos exámenes. Y en un momento que me llamaron a un examen, a una entrevista bastante formal en una de las bases más grandes de Israel, al final de la entrevista les pregunté, ok, explíquenme qué hago acá, o sea, ¿para dónde va esto? Y me dijeron que que estaban viendo la opción de que entra a un grupo de inteligencia, obviamente por las nacionalidades y por todo el tema de los idiomas y ese tipo de cosas. Pero yo no quería, yo quería ser combatiente. Entonces me o sea, dijo, te querían de espía.
Todavía no, porque el ejército no tiene espías, Ah, pero bueno. sí, Digamos por decir una digamos, unidad de digamos inteligencia. espía por teléfono. Está bien. Pero tú querías ¿Ok? ser combatiente, tú querías estar en el frente, tú querías estar ahí. Así es, así es. Yo quería estar en el frente, es parte de la educación sionista y es parte de lo que vine a hacer y aparte mis aptitudes realmente me lo permitían. Entonces el soldado en ese momento me preguntó si realmente es lo que yo quería, le dije que sí, me hizo firmar una hoja en la cual cancelaba todo mi proceso hacia la inteligencia y me regresó, me echó para atrás a los exámenes y listo. Y de ahí realmente pude entrar a una división de combate. Estuve en la brigada de Givati, que es una brigada de infantería. Y es muy importante explicar qué significa infantería porque mucha gente no lo sabe, pero infantería justamente, si un tanquista tiene su tanque y un piloto tiene su avión, el soldado de infantería tiene sus pies. ¿Ok? Quiere decir que todo el equipo va en nuestra espalda, en nuestros brazos, y todo es corriendo, todo es a pie, entrada a las operaciones es a pie. De vez en cuando podemos usar un helicóptero para transportarnos, pero no es de que vamos a atacar desde el helicóptero. ¿Ok? Todo se hace en el terreno a pie. Oye, ¿en dónde estuviste? ¿Te tocó algún conflicto? ¿Te tocó algo? Porque todos nos imaginamos, ah, eres soldado, y muchos hemos hecho el servicio militar en México y es diferente. O sea, Israel pues, puede ser en el ejército, tienes 20 años, 21, y estás al frente combatiendo, disparando, te están disparando. ¿Cómo es esta experiencia? Porque además la vemos en la tele, pero no nos imaginamos que es alguien de 20 años, ¿no? Claro. Bueno, a diferencia de muchos lugares en el mundo, lamentablemente Israel está ubicado alrededor de gente que no nos quiere tanto y por eso es de que realmente necesitamos el ejército y debido a que la población de Israel es básicamente pequeña, entonces tenemos que hacer un servicio obligatorio. De hecho, estadísticamente la cantidad de soldados que van a ser combatientes es menos del 8%. Entonces, escuchamos que Israel es una potencia a nivel militar, pero logramos realmente hacer eso con menos del 8% de la población en servicio obligatorio. Eh, Ahora, que si he estado en conflictos, justamente estuve en el ejército desde el 2006 hasta el 2008. En el 2006, secuestro de Gilad Shalit, la Segunda Guerra del Líbano, muchas operaciones dentro de la Franja de Gaza. Estoy hablando durante mi servicio obligatorio, obviamente. Estuve una época en los territorios, en Hebrón, en Jenin, estuve otra época también en Siria y desde Siria. que me liberé, Wow, sí, está bien. y desde que me liberé y empecé mi servicio como reservista o como miluim, básicamente también he estado presente en las operaciones grandes de Gaza, plomo fundido, creo que fue como le llamaron en español, Sí. Tzukeitán, todo ese tipo de operaciones desde entonces, o sea, no hay operación que no hemos estado presentes. Oye, ¿qué es entrar a Gaza? ¿Qué es? Porque aquí nos imaginamos y pensamos, y sé que llevan ciertas bases de no disparar, de ser diferente, es un ejército diferente también el ejército de Israel. ¿Qué es cuando entras a los territorios? Ya sabemos que es totalmente diferente la situación que Gaza. ¿Sí? ¿Qué es entrar en Gaza? ¿Qué es entrar en Siria? ¿En qué se diferencian? ¿Cómo se siente? ¿Qué es como soldado? Eh, Mira, entrar en Siria en sí no es de que entrábamos eh, tan adentro, realmente porque es un país que aún así sí es una potencia militar y es un país que realmente es bastante grande. Entonces entrábamos poco a recaudar un poco de información más que nada. Aún así también la frontera la frontera con Siria de forma específica está dividida en dos. Está la frontera entre Israel y Siria y está la frontera de la ONU. Entonces, hay mucha política ahí y hay ciertas cosas que se pueden hacer y ciertas cosas que no se pueden hacer. En cuanto a Gaza, ¿qué significa entrar a Gaza? Esa es una excelente pregunta, porque Gaza es un territorio totalmente difícil y diferente a cualquier cosa que conocemos nosotros. Eh, Empieza con una parte abierta de campos y de arados, de ahí sigue todo el terreno construido y de ahí una playa muy hermosa. Realmente tienen un mar increíble. Eh, el problema de Gaza es de que hay demasiada gente y como tú justamente dices, el ejército de Israel es un ejército que tiene muchos valores y cuida mucho esos valores y justamente por intentar cuidar esos valores
Realmente a veces nuestras operaciones son mucho más difíciles de lo que son y mucho más complicadas. Y también justamente cuando entras a un terreno que en cuanto a densidad de construcción, la densidad de construcción es muy alta, el combate se hace mucho más difícil. ¿Ok? Porque realmente toda la pelea y todo el combate es mucho más de cerca que si estás en un terreno abierto. ¿Cómo es Gaza? Cada lugar es un poco diferente. Obviamente hay poblados que son mucho más, digámoslo así, viejos o mucho más, no por llamar destruido, pero que no están como terminados de construir, por llamarlo así. O sea, que las casas y los edificios se quedaron en el cemento. Y hay lugares, por ejemplo, la ciudad de Gaza, que es donde justamente se encuentra el gobierno del Hamas, que son ciudades que están un poco más desarrolladas y son ciudades un poco más grandes y que el comercio realmente es un poco más desarrollado. Hay muchos lugares también con campamentos de refugiados, que son los lugares obviamente más peligrosos, y todos los túneles bajo tierra. Oye, cuando entras a Gaza o cuando entran, las misiones son para encontrar los túneles. Me imagino que como te tocó con la operación de Gilad, que fue secuestrado, buscar a quien hayan a quien haya esto, buscar a terroristas, quitar a los cohetes, encontrar a qué entran o cómo entran, o sea, entras, buscas, encuentras esto, porque además nunca sabes si el que está al lado es enemigo, amigo, bueno, si hay amigo, o si es cualquier persona, porque yo me imagino que dentro de todo esto la gente también quiere vivir normal, el que está en casa, no todo el mundo va cargando un rifle para dispararte o una pistola, ¿va? Hay gente normal y están la parte de Hamas y la parte terrorista y la parte militar. Entras y qué buscas o cómo buscas. Bueno, el objetivo de cada operación tiene su objetivo. ¿Ok? Pueden ser objetivos realmente desde recaudar información y no entrar en contacto violento. Puede realmente haber una operación con un objetivo muy específico de derrocar al Hamas en ciertos lugares de forma específica. Pueden haber también operaciones que las han habido de forma específica buscar a soldados secuestrados y obviamente también encontrar los túneles. Eh, Fuera de esto, obviamente si vas en una operación y te encuentras un túnel, aunque no parte del objetivo central, okay, es uno de los subobjetivos, por llamarlo así, entonces realmente vamos a lidiar con ese túnel, no lo vamos a dejar abierto. ¿Ok? Pero sí, cada operación tiene realmente su objetivo de forma específica su objetivo central. En cuanto a la población en Gaza, es cierto, la mayoría de la gente, no voy a decir la mayoría, no me quiero comprometer, pero mucha gente en Gaza no está de acuerdo con el Hamas. El Hamas realmente los ha llevado a la pobreza, los ha llevado al encierro y la forma en la cual se distribuyen la ayuda económica que llega a Gaza no es equitativa y mucha gente sufre de eso. Nos tocó entrar de forma personal que entramos en algún momento a Gaza, llegamos a la casa de un taxista y tuvimos que entrar a esa casa porque estaba ubicada en un lugar estratégico. Y cuando se hacen operaciones, lugares estratégicos son muy importantes. Justamente el taxista que vivía ahí nos dejó entrar sin ningún problema, nos dijo que podemos hacer lo que necesitábamos hacer, que no nos preocupáramos por nada y que por favor termináramos con el Hamas. Que el Hamas solamente le ha traído lamentaciones a él y a su familia, que a él lo que le interesa es salir, trabajar y traer la comida de cada día a su casa y que hagamos lo que tengamos que hacer. Por otro lado, tuvimos que entrar a escuelas y escuelas realmente son lugares que nosotros intentamos no entrar. Instituciones educativas, patrimonios sagrados o patrimonios de la ONU, SAL por lo general no los toca. Si entramos en esos lugares porque ese lugar trae una amenaza. Y tuvimos que entrar a escuelas que nos disparaban de ellas. Entonces también eso es parte realmente de las operaciones. Es la parte menos bonita, no es que haya una parte bonita dentro de una operación, pero realmente entrar a un salón de clases y empezar a construir adentro y empezar a moldearlo para hacerlo una especie de frente, es muy, muy difícil a nivel ideológico. Oye, y siempre cuidando la integridad de todos los habitantes y en especial de los niños en todo esto, aunque como tú dices justamente, si es porque entrar a una escuela es porque en él, o en un hospital es porque en él, o se pusieron cohetes, o se pusieron eso, o se pusieron armamento, porque jamás lo utiliza mucho como política y todo, y el poder decir, entraron acá. Oye, en estas experiencias,
primero antes de las experiencias. Yo no sé si has visto la serie Fauda. Digo, es la imagen que se da del ejército de Israel. Curiosamente, el otro día platicando con sus productores nos decían que es la número 1 en Líbano, la 4 en Jordania, la 2 en Arabia Saudita, en Qatar, o sea, fascinada. Justamente habla mucho de cómo será el ejército. ¿Sí? En este caso es una unidad especial, pero también mezcla mucho lo que es el ejército en esta zona. ¿Qué te parece a ti eso, Fauda, es como se vive? Porque justamente la última temporada, por ejemplo, habla directamente de Gaza, mezcla los túneles, y mezcla situaciones, sin spoilearla, muy diferentes en cada una de estas, y donde además el soldado israelí, pues tampoco es tampoco es, ¿cómo se podría decir? Está contra todo, ¿no? Le puede suceder de todo y es una situación difícil, como la hemos visto. ¿Qué opinas, por ejemplo, de una serie como Fauda? Explica lo que es el ejército de Israel, lo que es Hamas, se queda corto, se queda largo. ¿Qué te parece a ti? Porque eso sale al mundo y como te decimos, lo está viendo todo. Y es la imagen que se crea, ¿no? Mira, Fauda de forma específica, ellos intentan ser neutros, ¿ok? O sea, nunca van a realmente enseñar de que Israel o que los palestinos ganaron la cierta batalla que están enseñando. Obviamente sigue siendo una serie televisiva y siempre las cosas ahí son un poco más exageradas de lo que realmente son. Como dije, realmente hay operaciones que son más tranquilas y que solamente estás sentado, haces lo que tienes que hacer y te regresas sin disparar una bala. Me tocaron operaciones que estuve bajo fuego por más de 2 horas y media seguido, que eso es algo que realmente ni siquiera en Fauda se ve y ni siquiera en muchas de las guerras se ha visto. Eh, Intento divertirme de las series y no, digamos, compararlas con mi vida, porque si no se me arruina. Oye, 2 horas bajo fuego, y además te ha tocado vivir experiencias desafortunadas ahí. Nos platicabas de 2 compañeros tuyos que han fallecido en este tipo de operaciones de Israel. Platícanos un poquito, o sea, ¿qué se siente estar 2 horas bajo fuego? Sentir, decir, bueno, en algún momento dices, ¿por qué estamos aquí? ¿O qué sucedió? ¿O te da el miedo? ¿Cuál es la sensación? Porque no creo que nadie nos podemos imaginar ni eso, ni cuando suceden estas 2 tragedias que te ha tocado vivir y que desafortunadamente no se olvidan y van a seguir y justamente acaba de ser Yom Zikaron, entonces se vuelve a recordar, ¿no? Es muy difícil transmitir el sentimiento de qué es lo que realmente pasa por tu cabeza mientras te están balaceando por arriba. Y espero que realmente nunca nadie tenga que sentir ese tipo de sensación. Lo más importante es antes de entrar a una operación saber por qué estás haciendo eso. O sea, que estés convencido del objetivo y que el objetivo tiene un fundamento y que realmente ese objetivo puede llegar a ser un cambio. También si es mínimo o también si es por cierto tiempo, pero que realmente sales de la operación y te das cuenta que realmente pudiste lograr algo. En el momento que puedes llegar a entender eso y digerirlo, lo que pasa dentro es un poco más fácil. ¿Ok? Porque realmente ves cosas que son muy difíciles de ver y haces cosas que no quieres ni siquiera recordar en algún momento. La adrenalina es tan alta en esos momentos que a veces el cuerpo incluso funciona de manera automática. Fuiste entrenado para ese tipo de situaciones y aunque no crees que estás listo, realmente lo estás. Y el cuerpo sabe responder y sabe qué tiene que hacer. La mente lo sabe. Es un momento en el cual tienes que estar sumamente concentrado porque si no, la bala te pega. Y hay que estar muy atento a todos lados porque no sabes justamente de dónde viene el fuego. Pueden estarte disparando de un lado, de pronto una explosión del otro lado. Hay también que estar cuidando justamente que no haya fuego entre nosotros, saber dónde está justamente cada escuadrón en el terreno, para poder cuidarnos el uno a los otros, poder identificar civiles al mismo tiempo. Es muy complicado, ¿ok? Es muy complicado. Los entrenamientos son muy difíciles, pero nos han preparado para eso, realmente. Eh, Lamentablemente perdí un muy buen amigo en el 2008 en una operación en la ciudad de Jebalia, en el norte de Gaza. Se llamaba Eran Dangur, que gracias a la Yiddish que hizo este año la ceremonia de Yom HaZikaron en su nombre. Eran era un excelente amigo mío desde que entré al ejército hasta el día que murió. Hicimos varias operaciones juntos. Y sí, lamentablemente en esa operación que se llamó Jorefham o Invierno Caliente, la primera noche en la cual fuimos emboscados, no, él no sobrevivió. Oye,
¿Qué sucede en esos momentos? Porque también te tocó ver, creo que hasta lo tenía dado el de otro amigo en un tanque. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué sucede? Porque además acabamos de oír al embajador de Israel decir, no se queda nadie atrás. O sea, se vuelve hasta imperativo recuperar al Hayal. ¿Qué pasa por tu mente si es que te acuerdas hoy, en ese momento, cuando ves esto? Porque hay que recordar que además cuando falleció habrá tenido 21 años. O sea, es un joven, o sea, no es un soldado como lo vemos, que es el de este, ni es el matón. Es un chavo que seguramente puede tener novia, que puede andar aquí, que puede, o sea, que tiene toda la vida por delante y de repente se ve envuelto, igual que tú, en una guerra, en una balacera, por todos, en una emboscada, ¿sí? Y sucede todo esto, ¿no? Mira, esa operación de forma específica fue muy complicada porque la idea justamente en esa operación íbamos a estar no solamente en mi división de infantería, sino iba a estar también un escuadrón de tanques, iba a estar un escuadrón de artillería e iba a estar un escuadrón de la Fuerza Aérea. Y en el momento que entiendes que todos, toda esa gente está involucrada y todos esos sistemas, tanto aéreos como terrestres y posiblemente también navales, estuvieron involucrados por el otro lado, te das cuenta de que es algo que va a ser muy complicado y no solamente una entrada, recaudar información y volver a salir. Eh, obviamente, y me es importante a lo mejor explicar un poco qué fue lo que pasó ahí de forma cronológica para poder entender cómo las cosas se desarrollan. La única manera de poder, digamos, obtener el efecto sorpresa es justamente quitando a los tanquistas, a la artillería y a la fuerza aérea y entrar solamente nosotros caminando. Y eso fue lo que pasó. La idea era que justamente entrábamos nosotros caminando, llegábamos a la primera fila de casas, empezábamos justamente el ataque. Eso fue en la noche del 28 de febrero. Y al día siguiente en la mañana, recientemente, toda la artillería, los tanquistas y la fuerza aérea se podrían involucrar. Entonces, ellos realmente todavía no estaban listos, pero no estaban en el borde en caso de que algo realmente pasara. Y por eso fue justamente que cuando nos emboscaron al principio, que por cierto la emboscada fue antes de llegar a las casas, el combate bajo fuego fue tan largo, porque los tanquistas y la artillería les tomó tiempo en llegar, porque hacen ruido y no los queríamos cerca. Y la Fuerza Aérea pudo sí mandar 2 helicópteros un poco rápido, pero ya estábamos muy dentro del combate. Y esa emboscada justamente empezó con una explosión en el terreno abierto antes de llegar a las casas. Y después de esa explosión solamente recuerdo disparos por todos lados, mucho ruido, todo es oscuro y todos los planes que tenías se vienen abajo. Otro lo que tienes que hacer es poder llegar a un lugar, a cubrirte y volver realmente a rehacer tus planes. Entonces, no pudimos llegar al punto de observación como lo queríamos hacer para empezar el ataque. Tuvimos que empezar el ataque de forma inmediata. Recuerdo todavía las Kalashnikov que nos disparaban por todos lados. Recuerdo granadas, recuerdo bombas que salían. En algún momento, después de bastante tiempo, pudimos entrar entre 2 edificios para poder cubrirnos ya dentro de la primera fila de casas. Pudimos entrar entre 2 edificios y entre esos 2 edificios había como una reja. Y al lado de la reja había como una zanja. Íbamos caminando al lado de la zanja y de pronto nos empiezan a disparar. Resulta que en esos 2 edificios habían terroristas y no solamente empezaron a disparar, empezaron a aventar granadas. Y estaban de una distancia de 15, 20 metros. Nosotros estábamos en medio. Entonces, granada entraba, métete a la zanja. Otra granada se aventaba, salte de la zanja. Y de mientras los disparos. Es muy complicado. El nivel de concentración acá tiene que ser bastante alto, porque el momento que te desvías no tienes a dónde ir. En algún momento hubo una explosión mucho más fuerte y todos caímos al piso. Después de algunos segundos, o sea, me recuperé, me levanté y solamente escuché a varias gente atrás mío buscando al paramédico, porque había al parecer gente herida dentro de ese ataque. Vi para atrás y vi en el piso acostado a mi amigo Eran. Obviamente por tanto ruido y por la oscuridad no entendí qué es lo que había pasado, pero entendí que algo le pasó porque no se paró al mismo tiempo que los demás.
Y vi al paramédico llegar en ese momento y le pregunté, ok, ¿qué pasa con Eran? Me dice, no pasa nada, tú continúa, yo me encargo de él. Y en el momento que me dijo eso, yo me uní al resto del escuadrón para contrarrestar fuego en uno de los edificios y poder pasar. Al final matamos a esos terroristas y lo que pasó con Irán, justamente renombrando lo que tú ibas diciendo de que no se deja nadie atrás, hay gente que está encargada de sacar a los heridos, llevarlos para atrás, entregárselos a una unidad especial que es la 669, que es la unidad de rescatistas, y esa unidad se lleva a los heridos a los hospitales o a donde se necesita. Obviamente en ese entonces el paramédico sabía qué fue lo que pasó, él y algunos de los oficiales, pero no nos dijeron nada. Lo único que nos dijeron fue que Irán estaba herido, obviamente para no causar un efecto en la motivación de los soldados. Y recién cuando salimos de la operación, 5 días después, nos avisaron que Irán había muerto. Oye, así como hay estas situaciones duras, durísimas, donde fallecen, a lo mejor hay alguna experiencia que sí nos puedas contar, como la que nos dijiste del taxista, que estando en medio de todo esto, en los territorios o algo, de repente, no sé, me imagino, alguien que se te acerque y te dice gracias por su labor, o alguien que te diga alguna cosa, o alguien que te haya ayudado, o alguien que se acerque a lo mejor te da un vaso de agua, no sé, alguna cosa, alguna situación agradable dentro de todo esto, dentro de todo lo que se puede dar, que te haya dado estando en estos servicios, en el servicio, que te deje alguna experiencia así como algo malo, algo bueno de todo lo que esté pasando, algún momento así que alguien te ayude y diga, digo, en favor te ponen al doctor que viene y trata de rescatar al cuate herido y te dice nada y lo trata de ayudar sin ninguna otra cosa más que querer ayudar, pero dentro de todo eso siempre hay gente que te dice, te ayudo o te cuido o te ha sucedido, te pasó algo así. Mira, nosotros siempre que entrábamos a una operación de tal magnitud, intentábamos hacer trabajo previo para justamente hacer que los civiles no estuvieran en las casas, no estuvieran en las calles, perdón. Sí. Y bueno, un ejemplo muy bueno es el ejemplo del taxista, pero otro ejemplo muy bueno, yo creo, eh, mira, yo siempre creo en el ejemplo personal. Y lamentablemente una de las historias que son bien sabidas en Gaza es que los niños crecen odiándonos, porque es la educación que reciben en las escuelas. Y fuera de esa educación no conocen otra cosa, entonces ellos crecen odiándonos y crecen que tienen que pelear con nosotros. Y lo peor es que cuando entras a una operación, lo primero que hacen en las mezquitas es gritar que los judíos llegaron y salgan a pelear. Y obviamente todo eso no es bueno para los niños. Pero siempre creí en el ejemplo personal y yo intentaba cambiar esa imagen. Y un ejemplo, por ejemplo, que cómo hice eso fue en una de las casas que entramos y estaba una familia con 3 niños adentro. La gente ahí, la mayoría de la población realmente es pobre. Y en el momento que entras a una casa hay que meter a la familia a un cuarto para que no molesten y tú poder hacer lo que tienes que hacer. Y en No, algún momento, y para que no estén en riesgo además. obviamente para que no estén en riesgo, pero tomando en cuenta que están dentro de un edificio, su riesgo es menor. Pero la idea es de que obviamente no nos molesten a nosotros en desarrollar la tarea. Entonces, por lo general los metemos a todos juntos a un cuarto y tomamos, o sea, somos considerados con ellos, obviamente les dejamos salir al baño, pueden comer, pueden tomar cualquier cosa que necesiten, pero yo creo que una de las cosas que yo intenté hacer justamente en algún momento fue, me puse a jugar con los niños, entré al cuarto, estaba justamente en mi tiempo de descanso, me puse a jugar con los niños un rato, me senté con ellos, les di, teníamos un poco de granola también, de barras de granola, se las di para que comieran, porque realmente o sea, los niños también están, de pronto llega un tipo con casco y con muchas cosas encima y un arma y pintado de la cara y puede a veces ser Y muy, de los que son odiados, entre comillas, o de los que de están los que son pintados como odiados. monstruos. Exactamente, aparte todo el ruido que hay atrás y de pronto entran a tu casa y el niño no entiende qué es lo que pasa. Sí, me senté a comer con ellos, me senté a jugar con ellos, les di mis barritas de granola. No pensé en algún momento que después yo no iba a tener para comer hasta que venga el siguiente encargo de comida durante esos 5 días, pero no me importó. Y bueno, cuando dejamos esa casa, el hecho que me hayan hecho así los niños, yo creo que valió la pena. Hasta Peulá les diste, caray. Tu primera Peulá con niños de Gaza De estaba. Gaza. Oye, pues la verdad, mil felicidades por todo esto. Gracias por contarnos todo esto.
Yo sé que es difícil recordar todo esto. Dime algo nada más para concluir con todo esto. Bueno, ¿qué es esto? Yo sé que después viene el momento de recuperarse mentalmente de esto. Hemos trabajado con varias organizaciones aquí en México que trabajan con familiares de gente que ha fallecido en las guerras, con amigos, con soldados heridos. ¿Qué tanto ayuda todo esto? ¿Cómo es Brothers for Life? Todo esto. ¿Has estado involucrado con ellos? ¿Sabes? ¿Qué tanto ayudan? ¿Cómo son? ¿Qué tan importante es? Porque seguramente después, cuando a los 5 días te dicen, oye, han falleció esto, pues es como un golpe con todo esto, y pues hay que recuperarse, y la próxima vez que entras en combate, tienes que volver a entrar pensando y no pensando en él, y todo esto, o vivir tu vida, y hoy seguir tu vida sabiendo que tu amigo del ejército, el que a lo mejor te salvó, a lo mejor te estuvo contigo, el que platicabas, no está, y falleció. ¿Cómo recuperarse de todo esto? ¿En qué sirve todo esto con el Azabá? Mira, yo de forma personal soy una persona que de la buena manera o de la buena manera se guarda las cosas. No las abro siempre. Y no digo que sea bueno o sea malo, pero es mi forma. Que justamente recién contigo ahorita y en la ceremonia son yo creo que las primeras veces que hablo de este tipo de cosas después de 12 años. Son cosas que yo me las guardé siempre. Nunca estuve en contacto con ninguna organización. Sé que hubieron soldados que sí lo estuvieron. Yo personalmente no quise. Nunca fui a un psicólogo a hablar de los temas del ejército. No tengo una explicación de por qué no lo hice. Simplemente no lo quería hacer en ese momento y hoy en día tampoco lo quiero hacer. Más que nada lo que nos ayudó en ese momento fue hablar entre nosotros. Porque la gente que vivió esto, por más de que yo les explique lo que es estar en combate o estar 2 horas y media bajo fuego y te cuente cómo es la operación, no puedo realmente transmitir ni el 1% de lo que realmente vivimos. Entonces, hablar entre nosotros, entre mis amigos del escuadrón, que estuvimos ahí, que perdimos a la misma persona, que estuvimos todos bajo el mismo fuego en el mismo lugar, me ayudó un poco. Y desde entonces justamente logré como tragarme todo ese tipo de cuentos y dejarlos solamente para mí. Y otra vez, en el momento que entiendes por qué estás haciendo las cosas, es la motivación la cual te hace seguir adelante. Oye, dentro de eso es bien importante lo que dices de la motivación, porque cuando entras a una misión, no nada más es por cumplirla. Les explican, les dicen y les dicen cuál es la razón de, no nada más el objetivo, que a lo mejor es encontrar un túnel o rescatar o hacer esto, sino te dan la razón de por qué y cuál va a ser lo bueno de eso. Creo que es muy importante. Por ahí comentaste en la ceremonia que te cuesta o no vas normalmente en Yom HaZikaron o esto a la tumba de Herán o todo esto. ¿Por qué? ¿O cuál es la razón? ¿O vas, lo visitas, visitas a la familia? ¿Cuál es este sentido? Vimos a su mamá y como en todos en Israel, todo el mundo tiene a alguien que ha perdido a alguien en Israel por uno u otro motivo, o cercano, o conocido, o algo. ¿Cuál es esto? ¿Qué pasa días y días con esto? Un Yom HaZikaron, que además se vuelve al día siguiente, como acaba de ser Yom HaTzmaut, hoy muy diferente, pero es de la tristeza de estar en el cementerio viendo la tumba hoy, ¿no? Y de ahí irte a la alegría total. Platícanos qué es toda esa parte después un poquito de esto. Bueno, de nivel superficial yo diría que estamos locos, realmente, ¿ok? O sea, pasar de uno de los días más tristes a hacer una transición a uno de los días más felices es algo que es muy complicado y que yo no creo que nadie en el mundo pueda hacer algo así. Pero por otro lado entiendo el sentido de por qué es así, ¿ok? Entiendo que realmente estamos saliendo de uno de los días más amargos y recordar a la gente la cual pudo lograr que nuestra independencia y que sigamos acá justamente como un país y también hay que festejar eso. Entonces, lo entiendo totalmente. Eh, sí, o sea, desde que Eran murió, nosotros estamos en contacto con su mamá, con Mary, todo el escuadrón, cada quien de su manera particular. Obviamente al principio íbamos más a su casa, hoy en día ya la gente ha seguido su vida, ya no todos viven en Israel, gente ya con carreras, familias, pero sí, o sea, Próximamente en Estados Unidos. ya veremos, pero no para siempre. Sí, yo justamente expliqué que mi manera de recordar a Eran es diferente. Yo no sé si esta manera sería la misma como si hubiera muerto cualquier otra persona o es específica porque así es con Eran. Eran fue un muy buen amigo mío con el cual yo hablaba mucho y hablaba mucho porque justamente
se preocupaba mucho por mí porque yo era un soldado solitario que no tenía familia en Israel y él siempre estaba como que al pendiente y eso obligó que realmente habláramos mucho y que fuéramos muy buenos amigos, dentro y fuera del ejército también, o sea, fines de semana a veces también hablábamos o a veces nos veíamos, ese tipo de cosas. Y justamente me acostumbré a las pláticas con Eran, de él y yo solos. Y por eso es que yo no voy en Yom HaZikaron, bueno, no solamente por eso, pero una de las razones por las cuales yo no voy en Yom HaZikaron o el día del aniversario de su muerte a la tumba, es porque no tengo el tiempo para mí con Eran. Hay mucha gente ahí, hay mucho ruido, no me puedo sentar, no puedo estar ahí con él. Y como tú dices, la transición de Yom HaZikaron a Yom Ha'atzmaut es tan fuerte que si me la puedo aliviar un poco también, pues ¿por qué no? Y por eso yo, desde que él murió, llego 2 a 3 veces de forma independiente a Jerusalén en las mañanas, que todo el mundo está trabajando, llego al Monte Herzl, que es donde él está enterrado, y lo vengo a ver, él y yo solos, ahí me siento al lado de él, nadie me molesta, nadie me está quitando, nadie me está empujando, y otra vez regreso a esas pláticas que yo tenía junto con Eran cuando él vivía. Oye, Israel, muchísimas gracias. O sea, realmente bien interesante, muy conmovedor. Déjame decirte que recibimos varios comentarios de la plática que hiciste con el colegio israelita y uno de esos fue que, aunque fue a distancia, los niños pusieron más atención y estuvieron más atentos y se conmovieron más y se inspiraron más y si hubieran estado en una ceremonia en el propio escuela. Que les interesó, se quedaron, tuvieron las pantallas prendidas, estuvieron viéndote a ti y a las otras dos personas que hablaron en uno de los momentos, ¿sí? Que también los conocemos, a Shaquet y a Sonen. Y en la primera con la mamá de Eran, ¿sí? La verdad, felicidades. Yo sé que esto es bien interesante porque pocas veces tenemos la oportunidad de hablar tan claro con alguien, ¿sí? Que nos entienda, que entienda y al que podamos entender. Muchas felicidades por toda tu labor en el Instituto Weizmann, que se logren Claro. todos estos descubrimientos, inventos, ¿sí? Que tengamos todo eso. Mucho éxito en tu postdoctorado en Estados Unidos, que espero que se logre pronto, y con tu familia, por ahí sabemos, con tu hija, ¿no? Apenas Gracias. dando todo esto, y por acá es lógico, conocemos muy bien a tu familia, a todo dar, le van a la América, es importante, ¿sí? Tienes americanistas, muy valioso, buenos amigos, ¿sí? Y felicidades, no sé si nos quieras compartir algo más. Todo esto, hoy acabamos de pasar de Matmabut, seguimos en época del coronavirus. Hoy el ejército de Israel está batallando y haciendo cosas diferentes también. Están buscando desde encontrar respiradores, llevar alimentos, incluyendo a gente en Gaza, y eso algún día te lo estaremos platicando contigo. ¿Qué implica ser mexicano? ¿Qué implica gente que no es judía, que también está en el ejército de Israel, que es algo también difícil de entender, ¿sí? Algo más que nos quieras decir y seguiremos en contacto contigo porque es bien interesante. No, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y realmente estoy muy contento que pudimos transmitir el mensaje a toda la familia de la Idisha y durante la ceremonia cualquier persona que se haya conectado. Y muchas gracias por los comentarios, espero que los pueda recibir y también poder estudiar y leerlos y estudiarlos. Realmente no, realmente lo único que quisiera decir es de que muchas gracias por el apoyo. Eh, y aquí estamos. O sea, realmente y de aquí no nos vamos. No tengo mucho que decir realmente en cuanto a eso. Oye, muchísimas gracias y te dejamos descansar. Ya sabemos que en Israel ya también es otra hora ya como de descansar también. Muchísimas gracias. Adelante y seguiremos en contacto y seguramente habrá muchas dudas, comentarios de esto y te las haremos llegar y ya estaremos más en esto. Saludos por allá, felicidades de tu familia, felicidades de tus logros. Muchas gracias.